Bien, señores, en esta noche traemos un nuevo comentario. Me estoy riendo porque en esta noche, después de saludar a todos los seguidores, esas personas que nos permiten entrar a sus hogares para que su familia vea mis comentarios, que les sirvan de orientación. En esta noche quiero decirle que sí, voy a seguir haciendo los comentarios de los 80. Me quedan unas cuantas personas por eh, hablar de la historia de ellos. A la persona que nos pidió que habláramos de Elías Fuga, sí, ya explicamos un poco de Elías Fuga, no todo. Hoy yo quiero hablar de una persona que a él le gusta hablar de todo el mundo, pero no habla de él, ¿entiendes? Esta es una sorpresa mañana a esa persona. Esa persona se llama el pastor Isaías, un amigo, lo aprecio bastante. El pastor Isaías nos ha hecho saber, no solamente a mí, sino a sus amigos, que él nos cuenta su historia porque su historia es muy triste y es posible que él se ponga a llorar mientras la cuenta. Y yo quiero decirle que cuando una persona cuenta su pasado, sea en testimonio, ya siendo cristiano, como historia, y al rememorar ese pasado, la persona, si no se ha curado internamente de ese problema, es posible que sí, que llore, tú sabes, que se sienta que lo está viviendo en ese momento, ese pasado. Y creo que ese es el problema que tiene el pastor Isaías. Por lo tanto, él no ha hablado de su historia. Quizá alguna vez hable de ella. Mejor que yo, porque él la conoce mejor que yo, porque él fue que la vivió. Bien. Pero vamos a empezar hablando de la historia del el pastor Isaías. Hasta donde he llegado a conocer su historia. Sé que fue un hijo fuera de matrimonio y que luego le tocó vivir después su niñez con un padrastro, cosa que yo sufrí y sé que se sufre mucho. Muchos niños, muchos adolescentes hoy pagan la consecuencia de la rotura de un hogar por diferencias entre sus padres o incompatibilidad de caracteres, como se dice cuando se hace el divorcio. No es más que rencillas, como decimos varialmente, o incomprensión entre ellos, o que nunca se amaron, se encantaron o se apasionaron, como ya he explicado en un comentario ya pasado. Este niño tuvo que sufrir todas aquellas amarguras. Entonces había un problema también. Quizá le pasó lo mismo que me pasó a mí cuando me tocó venir a vivir con mi mamá. Ya debió estar un poquito más grandecito. Quizá le pasó lo mismo, ¿sabes? Entonces había esa incompatibilidad entre su madre y él. Y eso creaba directamente reverdía, como crea en todo niño. Y también la más aprobación de los hermanos que no eran hijos de él, que eran hijos de su padrastro. Por supuesto, su padrastro nunca tuvo ese gran, según es sabido, ese gran apoyo hacia él, ni mucho menos ese aprecio hacia él. Al contrario, tuvo que escuchar, siendo niño, muchísimas cosas habladas por su padrastro y el rechazo de su mamá. Claro, una mujer quería mantener su matrimonio. Aparentemente, un hijo así ya llegado es un extraño, un forastero, y entonces es como una carga muchas veces. Si el padre o el padrastro, la madre, no son comprensivos y saben entender que un niño no tiene culpa de nada de lo que pasa. Bueno, quiero decirle que el pastor Isaías empezó a irse a la calle, según he sabido de su historia, de lo poquito que ha hablado conmigo. Empezó a irse a la calle, ¿sabe? A hacer vida en la calle.
quiero decirle que cuando pasa esto con estos niños así, ellos se sienten más cómodos en la calle con los amiguitos que en la casa. Fíjate. Porque yo recuerdo que a mí a veces cuando llegaba el padrastro mío, a veces a la casa, yo ya estaba nervioso, porque era un hombre violento y siempre traía un problema a la casa todo el tiempo. Mi mamá, que en esos tiempos no era cristiana, que era un poco también enredada, pues he visto, había problemas. Yo no sé si le conté la historia de mi vida, cómo me crié, que una ocasión yo estaba en la casa con mucha hambre. Estaban haciendo mi mamá estaba haciendo un arroz con leche que me encantaba, porque yo lo hacía muy bueno. Y llegó este hombre a dañar la cena. Pues formaron un berenjenal entre ellos dos ahí. ¿Y dónde creen ustedes que fue a parar el arroz con leche? Al chamaco de guardia del padrastro mío. Ahí me puse nervioso, empecé a llorar y también me empezaba a llorar también. Yo lloraba más por el arroz con leche, ve que ya me lo iba a comer. En verdad tenía hambre y nervioso por la situación. Bueno, el pastor Isaías, como cualquier otro niño que hoy existe ese problema en su vida y existió también en aquellos tiempos, personas que son adultas hoy en día, sufrió esas consecuencias, ¿ves? Sufrió esas consecuencias, esos maltratos que crean reverdía y siembran maldad. Esa maldad que se siembra en un niño con maltratos, rechazo, crece. Según el niño crece, la maldad también crece y se hace grande en su interior. Ya después de adulto, el pastor Isaías, leyendo, ilustrándose, tanto con la Biblia, con libros y cosas, el pastor Isaías pues adquirió un buen conocimiento, lo cual pueden ustedes ver en sus exposiciones, en su canal, juntamente con Angie y esas cosas. Pero lamentablemente la lectura de la Biblia o de cualquier libro que usted aprende bastante, claro, pero no lo ayuda si usted no pone de su parte a sacar la maldad que se sembró, como se siembra un fruto en buena tierra, y cuando él creció, también creció esa maldad interna a la cual él se negó siempre a llevarla a la práctica y trató de vivir entonces una vida esforzándose para aparentar ser una persona que en verdad en su interior nunca fue ni ha logrado serlo todavía. Y esto lo estoy diciendo no porque me lo haya dicho él, sino porque el conocimiento que me ha dado el acercamiento a Dios me ha permitido conocer una cosa que se llama discernimiento. El discernimiento no es más que el aprender a conocer el interior de las personas de acuerdo a lo que habla, sus gestos, su mirada, su comportamiento y esas cosas. Aunque su comportamiento sea contrario a lo que siente interno, el que tiene ese conocimiento de discernimiento puede darse cuenta y puede ayudar a la persona siempre y cuando la persona quiera ser ayudada. Pues ese tipo de persona se refugia mucho a veces en las drogas, a veces en el alcohol, se refugia mucho en él mismo, mantiene una posición siempre neutral dentro de él, que entiende que esa situación de él es única y que los demás son diferentes. ¿Ve? Por eso, el pastor Isaías, porque le dicen pastor porque él fue pastor, ¿saben? El pastor Isaías se refugió en lo que es la iglesia, se acercó a Dios, esperanzado de que lo que había crecido en él, con lo cual él lucha cada día, iba a desaparecer. El pastor Isaías logró enseñar a muchos a manejar su problema interno,
acercándose a Dios y llevar su posición cautiva hasta los días de hoy. Pero el pastor Isaías no tuvo la fuerza de voluntad de enfrentarse a sí mismo y tomar dominio de lo que siente internamente y llevarlo cautivo hoy en día. Muchas veces habemos personas, me incluyo porque soy humano, no soy extraterrestre, porque soy humano, que nos encanta ayudar a otros, pero se nos hace difícil ayudarnos a nosotros mismos. ¿Ve? Y entonces siempre esperamos que alguien pues nos lleve la ayuda y se hace muy difícil muchas veces. Porque el otro entiende que estamos bien, según cómo nos comportamos y cómo nos vemos, pero por dentro estamos semi destruidos. Por eso es que el pastor Isaías casi no habla de su vida interna, personal, cómo se crió y esas cosas. Vamos a ir entonces a la vida que le tocó vivir al pastor Isaías. Ya ustedes saben que el pastor Isaías no fue violento, no fue cuchillero, no fue machetero. El pastor Isaías siempre le gustaba andar bonito, bien vestido, con las mejores camisas, los mejores zapatos, los mejores pantalones, las mejores lentes y esas cosas así, porque el pastor Isaías entendía que en esas cosas se encontraba directamente la paciencia, la tranquilidad, ¿entiende? Y que la otra gente lo viera de otra manera. Pues eso llevó al pastor Isaías a convertirse en un vil delincuente. Un delincuente que no fue machetero, no fue violento, no tiene historia carcelaria de violencia, ninguna de esas cosas, pero le encantaba la delincuencia para surtirse o beneficiarse de ella en cuanto a lo económico. El pastor Isaías era muy diestro, con un marrón, como le dicen. ¿Saben ustedes lo que es un marrón? Un marrón es un atornillador de los grandes, bien resistentes, que se le muela un poquito plano, tiene que ser plano, para que tenga buen filito y entre fácil entre las maderas y puede entonces palanquearse de fuerza y abrir, lograr que el pasador que entra entre la madera para dejar la puerta asegurada se salga. También se usa también un alicate para la puerta de hierro. Tienen una bolita, un llave de una bolita también se quita y la puerta se abre. También se usa, muchas cosas las que se usan. También se usa una Allen, una llave Allen. Es una llave que usted la entra dentro de la ranura del candado, le da un poco hacia adentro y cuando usted le da vuelta, el candado se va con todo. ¿Ves? El candado se va con todo y la puerta pues se puede abrir. Imagínese usted viendo al pastor Isaías bien vestido, porque el pastor Isaías robaba con esa elegancia, ¿ves? Esas ropas caras. El pastor Isaías, recuerdo cuando cayó preso, la última vez que nos vimos en la calle, cayó preso. Yo fui a su casa con su esposa, en ese tiempo tenía una mujer que era amiga mía, a buscar unas cosas que ella le iba a llevar para allá a él. Señores, déjenme decirle que ahí había calzado de todo tipo. El pastor Isaías, no sé si te han observado que le encantan mucho las zapatillas, le encantan, pero que sean caras y de buena calidad, ¿entiendes? No pueden ser carabelitas, como se dice. Había mucho de todo, mucha ropa cara, muchas camisas, muchos poloches caros de todas las calidades. Claro, no le costaban nada, solamente un marrón, ¿entiendes? Para esas cosas. Bueno, el pastor Isaías no le faltaban muchas prendas también. El pastor Isaías era enfermo con las prendas, esos guillos, con esos lentes caros, esas cosas extravagantes. Siempre le han gustado al pastor Isaías y por eso Isaías le encantaba ese tipo de delincuencia. Fíjate, el pastor Isaías se nutría de todo lo que necesitaba a través de ese tipo de delincuencia que le daba mucho provecho. ¿Ve? Le daba mucho provecho
pero el final de ese provecho siempre fue la cárcel. Entonces digo a los jóvenes que dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece de bien y al final hay una barranca, cuando usted ya no puede ir para atrás ni para adelante, tiene que tirarse por la barranca. Qué pena, una lamentación esa. Ahí el pastor Isaías tuvo varias mujeres en su vida. Ya ustedes saben, el pastor Isaías es un poco incomprensible en los matrimonios, intolerante en los matrimonios, y el pastor Isaías pues tuvo varias mujeres, por eso incluyendo la amiga mía que vivió un tiempo con él, y me decía, no sé cómo entenderlo, es incomprensible, es intolerante como marido, ¿entiendes? En la casa. Ella siempre a veces lloraba, a veces se encontraba muy inquieta, muy exaltada. Porque el pastor Isaías es, según la mujer que han vivido con él, ¿sabes? Incomprensible, intolerante y rabioso. Dice que le daba unos boches a veces a la amiga mía que ella se quedaba con la boca abierta. Ve, unas respuestas muy duras. Bien, el pastor Isaías, volviendo otra vez a su mundo religioso, estuvo en la iglesia y pastoreó una iglesia con muy buenos resultados, ¿entiendes? Porque las personas cuando se pone a algo, pues lo hace con buenos intereses, buena decisión, mucha valentía, ¿sabes? Pero hubo un error en el pastor Isaías que le ha pasado a muchas personas hoy en día sobre la tierra. Y es que a veces, cuando descubrimos nuestra situación, nuestros problemas, escuchamos tanto de la salvación de Jesucristo, que un día decidimos y vamos a probar, porque vemos tanta gente que eran peor que nosotros y hoy están recuperadas, y vamos a buscar esa recuperación en Jesucristo. Llegamos, lo aceptamos y recibimos el perdón de Jesucristo, y a través de ese perdón recibimos una libertad que es la que nos sirve de instrumento para entrar en batalla contra nosotros mismos primero y después contra los soldados de Satanás. Porque yo antes diciendo que Satanás me atacó. Satanás directamente no ataca a nadie, señores. Satanás manda a sus soldados a que ataquen. ¿Ve? Usted no va a ver nunca jefe de la policía ni al presidente en un barrio atacando o recogiendo gente. No, para eso hay soldados. Satanás es el príncipe de las tinieblas y tiene un reino. Por ahí escuché que voy a hablar mañana pasado de unos hablando de hechicería, que han dicho unas barbaries ahí. Han dicho muchas cosas buenas, porque hay que decirla. Hay uno que es muy educado, que se llama Paul, Wester Paul, muy educado y tiene mucho conocimiento, pero a veces hay ligerezas, ¿entiendes? Porque no somos perfectos. Y no voy a hacer un comentario contestándole a él, debatiendo con él, sino explicando algunas cosas, que un poquito de ligereza hay con unas cosas, porque no somos perfectos, ni lo sabemos todo. Y a veces cuando alguien no presiona una entrevista, para quedar bien, entonces pues hacemos una ligereza ahí y quedamos bien muchas veces. Cosa que no es buena, porque lamentablemente muchas personas se nutren de nosotros y nos escuchan. Y hay personas que tienen buenos conocimientos también que nos escuchan, y otros que no tienen conocimiento pues aprenden directamente. Ya hablaré un poquito más adelante de eso. Hoy es el pastor Isaías. Bueno, pues el pastor Isaías si hubo sus problemas internos, no desaparecieron. Y el pastor Isaías lo intentó con mucho esfuerzo, pero un día decidió volver atrás y se puso enemigo de Dios. Sí, señores, el pastor se puso enemigo de Dios, y aún todavía el pastor Isaías es enemigo de Dios, ¿entiendes? Porque él entiende que el culpable es Dios, porque no lo ayudó a sacar eso de su interior. Pero pastor Isaías, él le dio el instrumento, que es la libertad, para que usted se enfrentara a usted mismo y tomara dominio de su situación y la llevara cautiva, no ella a usted, sino usted la llevara cautiva a esa situación. ¿Ve? Hasta la tumba, como dice Pablo. No es una batalla la que nos lleva hasta la victoria. Son muchas batallas
Y muchas de esas, Pastor Isaías, la perdemos muchas veces y nos desorientamos, nos deprimimos. Pero hay que levantarse como un soldado herido y al dispensario que nos curen, nos den un par de días ahí y de que podemos ya otra vez estar alentados. A la batalla otra vez, ve, que eso es hasta la tumba, Pastor Isaías. Eso no es hasta la orilla del río, no, eso es hasta la tumba, Pastor Isaías. Culpable no es Dios, culpables somos nosotros, Pastor Isaías, que a veces creemos que cuando vamos a Jesucristo ya todo pasó y vamos a ser santos. ¿Entiendes? Si fuera así, no hubiera necesidad de salir a predicar, porque entonces todo el que venga ya es santo y siga por ahí. Ya usted es santo, apártese. Fíjate, no es una batalla. Dice la Biblia claramente. Pablo decía, porque esta batalla no termina, sino que en la tumba. Fíjate, ahí es que termina todo, Pastor Isaías. Ahí es que terminan los que llegan en desobediencia. Ahí es que termina los que llegan en obediencia. Ahí es que terminan los hijos del diablo. Los que viven en desobediencia y hacen la obra del diablo, como dijo Jesús a los judíos. Vosotros, hijos del diablo, sois porque hace la voluntad del diablo. Entonces el pastor Isaías pues se constituyó en enemigo de Dios. Un enemigo de Dios, el pastor Isaías, y le reclama a Dios, ¿entiendes? Que es culpable porque Dios no lo ayudó, no lo ha ayudado a él. Pero también pasa una cosa con el pastor Isaías, quiero decirle. El pastor Isaías también entiende que porque Dios ha ayudado a otro que se entiende que hacen menos esfuerzo que él y que ni siquiera son siervos de Dios. ¿Me Entonces esa reverdía, entiende, crece en el pastor Isaías cuando ve esas cosas. Pero pastor Isaías, dice la palabra de Dios claramente, que no tengas envidia ni te sientas mal cuando el impío progresa. ¿Me Porque el impío tendrá su paga, pastor. Vuélvase a refugiar bajo el manto de Jesucristo, pastor. Vuelva a buscar esa libertad, pastor, y emprese a batallar en contra de usted mismo. Usted tiene un conocimiento inmenso para ayudar a muchas personas a levantarse también que están caídos. Hay muchos jóvenes como usted también que necesitan saber si se puede. ¿Ve? Y que usted le enseñe que de verdad se puede, con hechos demostrativos, que aunque hayan sido amargados, que aunque haya sido destruida su juventud, que aunque hayan sido llenos de maldad, y esa maldad creciera dentro de Dios y diera fruto, se puede. Se puede. Nada con la ayuda de Dios es imposible. Pastor Isaías. Bueno, la vida del pastor Isaías siguió hacia adelante.